La Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La Cuaresma dura 40 días. Comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando y compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado nos alejamos más de Dios. La Cuaresma es un tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y a apreciar la cruz de Jesús. Con esto, aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 40. En la Biblia, en esta, se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesucristo en el desierto antes de comenzar su vida pública. La imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. 40 días que la Iglesia marca para la conversión del corazón. ¿Cómo vivir la Cuaresma? Número 1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome. Número 2. Luchando por cambiar. Número 3. Haciendo sacrificios. Pero la palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer sagrado. Entonces, hacer un sacrificio es hacer una cosa sagrada, es decir, ofrecérsela a Dios por amor. Número 4. Hacer oración. Las palabras que se usan para la imposición de la ceniza son: concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar el pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Otras son: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Y la otra que también se usa es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿De dónde viene este origen o esta costumbre? Antiguamente los judíos acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio. Y los ninivitas también usaban la ceniza como el signo de su deseo de conversión, de su mala vida a una vida con Dios. En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial. Esto representaba su voluntad de convertirse. En el año 384 después de Cristo, la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos. Y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma acostumbra a poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas del Domingo de Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material que tengamos aquí se acaba.
Este tiempo es tiempo de hacer obras de misericordia, que son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades. En estas obras de misericordia hay dos clases, las corporales y las espirituales. Las corporales es dar de comer al hambriento, dar techo al que no tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Las espirituales, instruir al que no sabe, aconsejar con amor al otro, consolar al triste, confrontar, perdonar y sufrir con paciencia. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios, con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hacemos o que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprender el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. La penitencia interior del cristiano puede tener expresión muy variada. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la limosna. Esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1434. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 42 dice: a quien te pide da, al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. El amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y atención a los pobres. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. San Juan Crisóstomo decía: no hacer participar de los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. La oración en este tiempo es importante, ya que nos ayuda a estar más cerca de Dios, para poder cambiar lo que necesitamos cambiar de nuestro interior. Necesitamos convertirnos, abandonando el pecado que nos aleja de Dios. Cambiar nuestra forma de vivir para que sea Dios el centro de nuestra vida. Solo en la oración encontraremos el amor de Dios y la dulce y amorosa exigencia de su voluntad. Para que nuestra oración tenga frutos, debemos evitar lo siguiente: la hipocresía, la disipación y la multitud de palabras. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día. La abstinencia consiste en no comer carne. Son los días de abstinencia y ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo. La abstinencia obliga a partir de los 14 años y el ayuno de los 18 hasta los 59 años de edad. Pero si estás enfermo o tienes una enfermedad donde no puedes dejar de comer porque tu salud no te lo permite, no hay ningún problema. Pero más que dejar de comer carne, hay que abstenerse del egoísmo, del odio, de la avaricia, de todas esas acciones malas que nos apartan de Dios. Con estos sacrificios, se trata de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo participe en el acto donde reconozca la necesidad de hacer obras con las que reparemos el daño ocasionado con nuestros pecados y para el bien de la Iglesia.
El hombre de hoy debe abstenerse de muchos medios de consumismo, de estímulos, de satisfacción, de los sentidos. Ayunar significa abstenerse de algo. La ceniza no es un rito mágico. No nos quita nuestros pecados. Es un signo de arrepentimiento, signo de penitencia, pero sobre todo de conversión. Es el signo de inicio del camino de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a dónde vamos, de analizar cómo es nuestro comportamiento con nuestra familia y en general con todos los seres vivos que nos rodean. En estos momentos, al reflexionar sobre nuestra vida, debemos convertirla de ahora en adelante en un seguimiento a Jesús, profundizando en su mensaje de amor y acercándonos en esta Cuaresma al sacramento de la reconciliación, teniendo así un sincero arrepentimiento. Reconocer que las faltas que hemos cometido, como decimos en el Yo Pecador, en pensamiento, palabras, obras y omisión, no las debimos realizar y que tenemos el firme propósito de no volver a cometer. Es un tiempo de pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo, pero es también un tiempo de perdonar a todos los que de alguna forma nos han ofendido o nos han hecho algún daño. Debemos escuchar y leer el Evangelio, meditarlo y crecer en él, y con ello convertir nuestra vida, siguiendo las palabras del Evangelio y evangelizando, es decir, transmitiendo su mensaje con nuestras acciones y nuestras palabras a los demás. Cuando la persona o el sacerdote que nos pone la ceniza, debemos tener una actitud nosotros de querer mejorar, de querer tener la amistad con Dios. La ceniza no es un sacramento. No nos quita nuestros pecados. Es un signo de arrepentimiento, de penitencia, pero sobre todo de conversión. Muchas personas acuden a la imposición de ceniza por pensar que les va a quitar sus pecados. La ceniza podemos catalogarla en la lista de los sacramentales. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obteniendo por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Entonces, la ceniza es un sacramental que nos invita a unirnos a un sacramento. En este caso, la ceniza nos invita a reconciliarnos con Dios. Nos une a ese sacramento de la reconciliación. Así como la ceniza, algo debe quemarse y destruirse en nosotros. El hombre viejo, para dar lugar a la novedad de la vida pascual de Cristo en un hombre nuevo. Hay que abandonar el hombre viejo para traer un hombre bueno. Conocemos esta Cuaresma con humildad, ayuno y oración para poder estar cada vez más cerca de Dios. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, hay que orar, hay que abstenerse de lo que más nos guste y sobre todo, arrepentirnos de todos nuestros pecados, pero sobre todo, hacer obras de caridad, compartir lo que tenemos y así llevando un camino hacia la Pascua.